Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Locke. John Locke es uno de los grandes filósofos de la historia de la filosofía occidental. Nació en Brighton el 29 de agosto de 1632 y murió en Essex el 28 de octubre de 1704, en Inglaterra. Indiscutiblemente fue uno de los grandes pensadores del siglo XVII y también fue el gran artífice del empirismo. El empirismo, como se sabe, es una corriente filosófica, un movimiento filosófico que señala que todos los conocimientos proceden de la experiencia. Locke, además de filósofo, era médico y pues escribió frases como, por ejemplo, la única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él. En efecto, a partir de ahora lo que voy a hacer, pues voy a realmente a comentar algunas citas, algunas frases célebres de John Locke, o John Locke, dicho en español. La primera, por la que voy a comenzar, es la siguiente. Lo que te preocupa te esclaviza. En efecto, diríamos que la capacidad racional humana, que por supuesto podemos decir que Locke también analizó y estudió con detenimiento, ya que leyó las obras de Descartes, el gran creador también del racionalismo, y estaba de acuerdo con algunas de sus planteamientos, de sus tesis, aunque por supuesto no estaba de acuerdo con el innatismo cartesiano y con otras muchas cuestiones, con algunas sí estaba de acuerdo. Y por supuesto en el conocimiento del alma humana, de la mente humana, pues coincidía en algunos aspectos con lo que afirmaba el propio Descartes. Por lo tanto, ocuparse de los problemas, ocuparse de las tareas propias de la vida humana, del conocimiento, etcétera, pues es algo necesario y es algo que se tiene que hacer. Pero, por supuesto, con una actitud valiente, con una actitud perseverante y con una actitud que podríamos decir persistente para intentar solucionar los problemas. En cuanto pues a otra cuestión relativa a la ética, a la felicidad, pues hay una frase de Locke que dice lo siguiente: los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Esta frase pues se parece a la de los filósofos estoicos y epicúreos y en general a los de las escuelas helenísticas. Incluso podemos citar al cinismo, que es un precedente del estoicismo en cierto sentido, y también por supuesto al escepticismo, pero sobre todo al estoicismo. Porque en efecto, diríamos, las circunstancias de las personas pueden ser muy variadas y cambian por el paso del tiempo, por el dinamismo de la vida, por el paso de las horas, de los días, de los años, de los decenios, etcétera, y eso es algo que no se puede evitar. Y por lo tanto, los seres humanos, los sujetos, tienen que ser conscientes de la fugacidad del tiempo, de la fugacidad de las cosas, y de que las generaciones de los hombres se suceden unas a otras, de los hombres y de las mujeres, por supuesto, se suceden unas a otras de una forma más rápida de lo que se piensa. En ese sentido, pues la felicidad tiene que ser consciente, o el intento de conseguirla tiene que partir de la base de que todo es temporal en esta vida, todo es transitorio, aunque parezca que es todo muy firme y muy sólido, en realidad pues no lo es. Lo que sí es sólida es la historia, porque es el transcurrir del tiempo, y de eso se pueden escribir libros, millones de libros, lo que se quiera, pero el propio transcurrir del tiempo de la vida humana pues es breve, podríamos decir, en cierto sentido al menos, desde una perspectiva, diríamos, si la consideramos en comparación con el universo, por ejemplo, o con la formación de las cordilleras, de las montañas, porque, como sabemos, el universo tiene 13.800 millones de años. Si comparamos la vida humana de 70, 80, 90, 100 años de promedio, por lo menos de promedio 70, 80 años, con la vida del universo, que son ya 13.800 millones de años, pues la vida humana puede parecer claramente insignificante. Otra de las famosas frases de John Locke es la siguiente: ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Esto fue también retomado por otros filósofos empiristas, como se sabe, como es el caso de David Hume y de otros, y realmente lo que quiere decir es que todas las cuestiones relativas a Dios, a la religión, pues son incognoscibles por la experiencia y por lo tanto son simples creencias, son simples suposiciones, especulaciones, pero que no tienen una base en una experiencia fáctica, en una experiencia de hecho, y por lo tanto pues sobre Dios no se puede saber nada, porque no es un objeto de conocimiento de la experiencia.
incluso Kant también lo señala en su idealismo trascendental, en su criticismo, y que realmente está inspirado en parte, por supuesto, en pues, las obras de John Locke y también de Hume, etc. Y en general del empirismo. De hecho, la filosofía kantiana pasó de ser una filosofía más bien basada en la razón exclusivamente, pues a ser una filosofía fundamentada en el empirismo, en los sentidos, en definitiva, y en la razón. Realmente él también señala que, por ejemplo, que una mente sana, en un cuerpo sano, dice Locke, es una breve pero amplia descripción de un estado de felicidad en este mundo. En ese sentido, está también señalando la verdad de lo que decían los estoicos en relación con mens sana in corpore sano, y que también era algo propio de la filosofía griega antigua, helenística en general. En relación con la cuestión de las leyes, pues una de las frases de Locke pues matiza muy bien las cosas y dice: las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes, porque las disposiciones legales, las normas legales, están para resolver los problemas sociales, los problemas humanos, y sobre todo que no haya injusticia, que no haya una desigualdad excesiva y que cada uno reciba lo que merece en función de lo que pues ha hecho. Y por supuesto también las leyes defienden los derechos de todos que no pueden ser pisoteados por nadie. Y en ese sentido las leyes responden a necesidades humanas, a necesidades sociales también, y por lo tanto son absolutamente indispensables. En cuanto pues a la cuestión de la enseñanza, pues se podía extraer una de las frases de Locke en relación con esta cuestión, que a mi juicio es muy interesante, y es la siguiente: el que quiera seriamente disponerse a la búsqueda de la verdad deberá preparar en primer lugar su mente a amarla. Por supuesto, la investigación científica en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de las ciencias, la biología, la medicina, etcétera, la matemática, la física, etcétera, presupone que queremos encontrar las verdades, que queremos tener un conocimiento verdadero, no falso, y en ese sentido, pues los planteamientos de Locke coinciden con los de Descartes en la búsqueda de un conocimiento cierto, de la certeza en el conocimiento, en definitiva. Y pues eso es algo absolutamente pues imprescindible si queremos tener conocimientos sólidos y coherentes. En cuanto a la enseñanza, pues podemos decir que hay una frase que refleja, diríamos, quizás la función principal del trabajo de la docencia, y la frase dice así: el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible como en generar en el alumno amor y estima por el conocimiento. Pues es una frase magnífica, porque en efecto no cabe duda de que los docentes, los profesores, tienen que enseñar pues según pues sus programaciones docentes, lo que corresponda en cada caso, en cada nivel, pero por supuesto lo ideal sería conseguir que los alumnos pues aprendieran a tener amor por el conocimiento, amor por el saber. Eso sería lo deseable en todos los casos. Y por supuesto eso se aplica tanto pues a la enseñanza universitaria como a la no universitaria, en cualquier enseñanza. Y por supuesto ya en el siglo XVII está diciendo este tipo de cosas el propio Hume, adelantándose mucho a su tiempo. Otra frase que se cita mucho de Locke también, y que es comentable, es: no hay nada en el intelecto que no estuviera antes en los sentidos, que proviene de la Edad Media, pues y que estaba en latín. Y efectivamente todo, según el empirismo, lo que tenemos en nuestra mente proviene de una transformación de lo que nos llega a través de las sensaciones, según Locke, por los sentidos. En Hume pues cambia la terminología y habla de las impresiones de los sentidos. En el caso de Locke habla de sensaciones. Esas sensaciones se transforman y se convierten en pensamientos, en percepciones, etc. Por lo tanto, pues esto es algo evidente. Aunque, por supuesto, el racionalismo lo niega, porque Descartes habla de ideas innatas, Leibniz también lo dice, etc. Y eso pues no está verificado por la experiencia, el que haya, diríamos, conocimientos al nacer. Es una simple suposición que no está verificada. En cuanto al tema de la propiedad en relación con su filosofía política, pues hay que decir que John Locke era un pensador liberal, el creador del liberalismo, uno de los grandes creadores del movimiento liberal en política, y pues dice esta frase:
Por ejemplo, Locke en relación con la propiedad. La razón por la que los hombres entran en la sociedad es para preservar su propiedad, efectivamente, porque si no sería la lucha de todos contra todos, la guerra de todos contra todos que había expresado el mismo Thomas Hobbes, ¿no? Que fue pues realmente coetáneo de John Locke, y que pues realmente esto provocaría pues una gran injusticia a nivel social, a nivel individual, muchísimas injusticias para muchísimas personas. Entonces, para evitar este tipo de problemas, pues se crea el contrato social, se crea el contrato político de formación de los estados, con unos gobernantes que garanticen el cumplimiento de las leyes para beneficio de toda la sociedad, de todos los ciudadanos o de todos los súbditos. Podríamos hablar todavía en el siglo XVII, porque era una época en la que todavía pues se contemplaba el derecho divino de los reyes y había pues un cierto absolutismo. Estaba Luis XIV, que fue un rey absolutista durante el siglo XVII, y otros reyes que también desempeñaban pues ejercían un poder absoluto sobre sus súbditos. Eso era algo negativo, por supuesto, pero diríamos que con el liberalismo de Locke se empiezan a poner las bases de la monarquía parlamentaria británica y también las bases de monarquías parlamentarias en otros países europeos y en general en el mundo. En ese sentido, pues él insistió mucho en la libertad, en el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y eso realmente es algo que pues se abrió paso en otros pensadores también durante el siglo XVII y especialmente durante el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, etc. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofanto de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.